Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um ASLab. Como muitos sabem, o ASLab é um seminário mensal organizado pelo Grupo ASE, Rede de Investigação em Azulejos, do Artes, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em parceria com o Museu Nacional do Azulejo. Eu chamo-me Rosário Salema de Carvalho, sou investigadora e coordenadora do ASE e estarei a moderar esta sessão. Hoje estamos em direto do México, onde se encontra a nossa convidada, a Renata Schneider, a quem começo por agradecer muito esta participação, que inicialmente foi pensada para ser ao vivo, não é, Renata? Mas acabou por não se concretizar nesses moldes. Muito rapidamente, eu farei uma breve apresentação da Renata, que é restauradora perita do Instituto Nacional de Antropologia e História do México. É licenciada em Restauro e mestre em Filosofia Política. E, entre outras atividades, destacava que fez um estágio em Cerâmica aplicada à Arquitetura no Museu Nacional do Azulejo, aqui em Lisboa. Atualmente dedica-se à gestão, conservação e restauro de património venerado em comunidades rurais e indígenas, a temas de teoria do restauro e à conservação e restauro de pintura mural, arquitetura de terra e cerâmica de revestimento. O seu currículo é muito mais longo e diversificado, por isso convido-vos a ler a nota que publicámos no blog ASLab, mas para já, e sem mais demora, me passo a palavra à Renata, a quem agradeço novamente a disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Hola, bueno, quería antes que nada, voy a hablar en español, les pido una disculpa, pero mi portugués ya murió hace mucho. Y bueno, primero quería agradecerles mucho la invitación. Como decía Rosario, la idea era que nos viéramos en vivo, porque yo estaré haciendo de nuevo un estallo en el museo, pero será la segunda mitad del año, entonces no tuve oportunidad de estar ahí con ustedes. Pero bueno, voy a hablar un poco sobre el azulejo en México. Yo pensaba que ya había habido algún tipo de sesión sobre México, y por eso iba a hablar sobre todo de conservación, pero después me di cuenta que no, estuve revisando los audios. Y entonces voy a hacer una presentación muy apretada donde voy a hablar del contexto mexicano un poco para que lo conozcan, y luego hablaré de la conservación lo más que pueda. Está largo, pero bueno, voy a tratar de irme lo más rápido. Nada más déjenme pongo este temporizador para no pasarme de tiempo, porque si no me paso el tiempo hablo mucho. Y les comparto la pantalla. Para empezar, voy a hablar un poco de contexto y historia muy breve, porque estoy en un grupo de especialistas, entonces no tiene mucho sentido que me ponga a hablar de las influencias que llegaron a España, etcétera. Pero bueno, básicamente esto es México, y este es el, espero que se vea mi mouse como puntero, este es el área donde tenemos mayor concentración de azulejos, por lo menos en lo que fue el virreinato, que es la parte por la que se conoce más el azulejo mexicano a partir de lo que se llama la Talavera poblana, ¿no? Y todo este es el área de influencia, donde encontramos todavía restos de esta aplicación del azulejo que viene como de la influencia que se trajo de España, y después ya en todo el país lo que hay es como aplicación de azulejos genérica, que también vamos a ver como en todos los países, ¿no? A partir del 19. Pero bueno, lo que quiero que es importante también es que vean que México tiene aquí arriba dos puertos. Uno es el puerto de Veracruz y el otro es el puerto de Acapulco. Esto es importante porque no solo nos llegaba digamos, las modas estilísticas por Europa, sino que también nos llegaban directamente de China por el galeón de Manila, perdón, el galeón de Manila, que era español, pero que hacía, digamos, escala en México en dos puntos, sobre todo en Acapulco, pero también en el norte, en Nayarit. Bueno, digamos, el azulejo mexicano obedece a una serie de tradiciones que vienen, que fueron a aterrizar en España, y que España, digamos, subsumió en un estilo que para cuando llega a México es el que se conoce como Talavera de la Reina, que es el que está en Castilla-La Mancha, y ese es el tipo de estilo que llega a México, el tipo de influencia básica que llega a México. Pero también, como les dije, nos llegan influencias desde China directamente, y de ahí vamos a tomar una serie de motivos que son importantes. La otra cosa que es importante decir es que México nunca tuvo una tradición de esmaltes, tuvo una tradición prehispánica cerámica muy importante, pero no tuvo cerámica con esmalte, y tampoco se utilizó para la construcción ladrillo cocido.
se utilizaba piedra o se utilizaba tierra. Entonces, lo que en México acaba de volverse característico de México es una cosa que viene desde los alicatados musulmanes, pasados por los pavimentos que tenemos en Sevilla, y que dan lugar que se juntan con lo que en México se llama el petate, que era una cosa tejida de palma, que era donde se sentaban o dormían las grandes autoridades, lo cual dio lugar a una serie de cosas que ahorita les voy a enseñar, pero bueno, estas son las notas propias del azulejo de México. Bueno, el azulejo de México tiene un par de cosas, pensé que lo del petate estaba aquí luego, pero ahorita lo ven, que tiene la primera cosa es que es más pequeño que el europeo, mide 12 por 12 en general, y pese a que las ordenanzas gremiales decían que tenía que haber unas cápsulas como tienen ustedes en Portugal, que son como unas casitas donde se va metiendo la lastra del azulejo, en México lo más económico era poner unos triángulos que se ponían entre pieza y pieza. Entonces todo el azulejo mexicano, que es virreinal, es una forma de reconocerlo, tiene estas 3 marquitas que son los trípodes del oro. Y la otra cosa que es muy característica en México es que los azulejos suelen ser combados. No son azulejos rectos, son combados, lo cual es muy bonito y da una serie de juegos con la luz, pero también es muy significativo en términos de deterioro. Bueno. Esto es lo que les quería yo enseñar del petatillo, que esta es como la forma en la que México se usó básicamente los primeros años el azulejo, que es este tipo de relación de los muros con ladrillo haciendo juego, que en México se le llama petatillo, como el petate que les enseñé de los emperadores prehispánicos, ¿no? Y la otra característica muy fundamental de México es la utilización del medio pañuelo, que aquí está la famosa iglesia de Funchal, que creo que ya no existe, de San Francisco en Funchal, pero que tiene estos juegos con el medio pañuelo. Y la otra característica muy, muy fundamental en México es lo que se llama el tatuado o borronado, que es, digamos, a las élites novohispanas les interesaba mostrar una diferencia entre lo que era la loza muy fina, la loza media y la loza común, que era la loza de los indígenas, ¿no? Y entonces lo que empiezan a hacer es a utilizar mucho óxido de cobalto para hacer unas cosas gruesas, que se llaman borronados, que son esto que se ve aquí, y a utilizar mucho el azul en trazos muy amplios. Y la idea es que se vea gordo. Obviamente ese óxido de cobalto, los artesanos lo mezclaban con un poco de esmaltes o con caolín para que se viera gordo, pero a la gente se lo vendían como que tenía más óxido de cobalto, entonces era más caro y se vendía la loza de cemento, ¿no? Y entonces tenemos como resultado estas cosas. Estos son los típicos tatuados y borronados mexicanos, que como pueden ver, casi no hay fondos, es decir, lo que hay es sobre todo el uso digamos, del óxido de cobalto. Ahora, también hay otra tradición en México que viene ya de los tonos de colores que se utilizaban en Talavera de la Reina y que vienen de la época renacentista, que son este tipo de azulejos que se llaman los polícromos abo, que son este tipo de figuritas. Tampoco son figuras de azulejos de figura única, pero son escenas en sí mismas, están contenidas, ¿no? Y luego tenemos otro estilo, que es el estilo ya del 19, que se llama los azulejos azul punche. Se llama azul punche porque el fondo tiene este tono de azul y el punche es un dulce que se toma en Puebla, en la zona de Puebla, que implicaba rebajar el óxido de cobalto. Esto es cuando ya hay una especie de decadencia y entonces se utiliza este azul como fondo para gastar un poco menos, ¿no? A mí me encanta el azul punche, yo soy fan y lo voy buscando por todo México, pero no hay. Bueno, ahora, ¿cuál es digamos, los estilos virreinales? Bueno, tenemos esto, por ejemplo, que es el barroco poblano, que es el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, donde lo que se utiliza es el petatillo, mezclado con paneles que hablan de ciertas escenas, que son las apariciones de la Virgen a Juan Diego, y estos juegos con el medio pañuelo. El medio pañuelo, no sé cómo se llama en portugués, pero en España se llama el medio cartabón, perdón, que es cuando el azulejo está solo pintado a la mitad, como lo que les enseñé en Funchal, ¿no? Y se llama medio pañuelo, y el pañuelo completo es cuando está liso. Y luego la otra cosa que es muy común en México es la utilización en cúpulas. Esta es la Catedral de Puebla y estos otros son dos pequeñas iglesias en Puebla también. Y aquí hay otros ejemplos que no son necesariamente poblanos. Esta es la iglesia del Pocito en México por la Virgen de Guadalupe. Esto es en la zona de Acaponeta, Nayarit. Esta es Santa Prisca, este es el Distrito Federal, y estas son unas cúpulas ya del 19, pero el templo es de la época virreinal, que es la Catedral de Guadalajara.
Luego tenemos las aplicaciones de fuentes conventuales, que son muy comunes, ¿no? Porque además es un material que se presta para la utilización en fuentes, como en todo el mundo. Aquí seguimos teniendo ejemplos en cúpulas. Y luego este es el máximo del petatillo, ¿no? Que esto es, digamos, ejemplos de cómo en unas dos fachadas que son conjuntas, tenemos una aplicación de petatillo de una manera, otra de otra, otra de otra y otra de otra, ¿no? Y así es Puebla, ¿no? Es decir, es un centro histórico muy hermoso que tiene como estos juegos así. Luego tenemos otras aplicaciones, que es digamos, este es el famoso Patio de los Azulejos, que era conventual, que tiene también petatillo y diferentes formas de aplicar el azulejo. Esta es la conocida cocina de Santa Clara de Puebla, que en realidad es un falso histórico, porque lo que hicieron fue poner, es decir, la cocina existió así, pero recuperaron azulejos de todos lados, de demoliciones de obras, y hicieron este edificio, o sea, remodelaron el edificio en 1927. Bueno, aquí hay otros ejemplos de petatillo. No sé si se alcance a ver cómo son cóncavas las figuras. Espero que se alcance a ver que el azulejo es cóncavo. Luego este es otro ejemplo. Esta es la iglesia de San Marcos, que era la iglesia de los maestros loceros. Y esta es la famosa Casa de los Muñecos, que digamos, el inicio de la plática tiene uno de los muñecos, que es un edificio también del 18. En Puebla, la combinación entre este tipo de expresiones de argamasa, los de petatillos y el azulejo es muy común, y los interiores son barrocos de madera, ¿no? Aquí hay otros ejemplos de los muñecos en Puebla. Luego tenemos la famosa Casa del Alfeñique, que bueno, yo estoy hablando de cosas que son famosas en Latinoamérica, no sé si son necesariamente conocidas en Europa, pero bueno, esta es la Casa del Alfeñique, que tiene este tipo de interiores. Esta es la capilla familiar de los dueños de la Casa del Alfeñique. Como lo que me interesaba es que vieran cómo hay una combinación, como también existe en Portugal, de diversos elementos donde el azulejo es uno más dentro de un discurso, ¿no? Dentro de un programa iconográfico. Luego está la Capilla del Rosario, que son de los pocos casos de azulejos relevados que hay. Hay relieves muy pequeños, pero esos son relieves fuertes, que fueron muy saqueados y hay en muchas partes de Puebla descontextualizados. Luego, pasando a la Ciudad de México, está la también muy famosa Casa de los Azulejos, que tiene este tipo de paramentos completamente llenos de azulejos casi de piso a techo, que es poco común, porque en México, en la Ciudad de México, si bien se utilizó bastante el azulejo en interiores, en México se aprovechó el juego de una piedra de sillar que tenemos nosotros acá muy abundante, y más bien se hacían combinaciones con la piedra, no tanto con el azulejo. Luego está el caso de los azulejos. Ahorita todo lo que estoy hablando es 18, básicamente, siglo XVIII. Son los azulejos de la Marquesa de Uruapa, que en realidad nunca fue casa de los marqueses de Uruapa, pero así se llama la casa, y que lo que tiene de interesante es que en estos son 6 paneles y se representan a la servidumbre de la casa. Entonces tiene como una especie de, digamos, de archivo de primera mano de cuáles eran el tipo de empleos que había en las casas de los nobles. Tenemos a los lacayos, a las tendedoras de camas, a las cocineras, a las lavanderas, ¿no? Esta casa está muy maltratada y los azulejos se están perdiendo. Se ha hecho mucho esfuerzo por tratar de recuperarla, pero como es privada no se ha podido intervenir. Luego está la Casa de los Marqueses de Xala, que tiene este tipo de escaleras. Y luego tenemos lo que ya se llama el maxibarroco, que está en este caso, que es la Fuente del Risco, en San Ángel, en la Ciudad de México. Y luego está el máximo del barroco de la época, que es San Francisco Acatepec, que es precioso por dentro y por fuera, y que tiene este tipo de fachadas, con este tipo de figuras cóncavas, redondas. Tiene algunas piezas que son digamos que las imágenes veneradas son de cerámica, en este caso no está lo que les puse es de piedra, y que tiene todo un discurso sobre el lado de la epístola y el lado del evangelio, que es muy conocido también en México. También tenemos ejemplos en Tlaxcala. Este es Ocotlán, que en realidad Ocotlán es muy interesante por dentro, no tanto por fuera, pero es muy conocido. Y luego viene una parte que a mí me gusta mucho, que es la reapropiación indígena humilde de lo que se puede del azulejo, que es lo que hacen en las pequeñas comunidades, que reapropian, como no hay azulejo y no hay dinero, porque el azulejo es de
digamos, el azulejo no es una, como les digo, no es una cosa que se utilice más que para cierto tipo de élite o arquitectura civil y religiosa en México. Las comunidades agarran platos de mayólica y hacen estas especies de cúpulas con platitos o a los laterales, ¿no? A mí me encantan. Y están en comunidades muy alejadas de los centros urbanos. Bueno, en el 19 y el 20, lo que tenemos es ya un eclecticismo muy fuerte. Tenemos este tipo de, digamos, de fachadas, ya a finales, principios del 20, o este tipo otro de fachadas que combinan mosaico cerámico y azulejo. Y después, en México, para los que no están como habituados, hubo una revolución a principios de siglo y se decide reformar el Estado mexicano y olvidar todo lo que habían hecho las grandes élites que eran europeizantes, ¿no? Que importaban cosas de Francia, etcétera, y se genera un discurso que es lo que se llama el neobarroco en Puebla y neocolonial en México, que es una cosa ya totalmente extraña, que mezcla todos los elementos que los arquitectos veían en las casas virreinales o en los edificios públicos virreinales y los combinan al antojo, ¿no? También tenemos este tipo de edificios que combinan petatillo con pedazos, es el famoso edificio María en Puebla, que es gigantesco, es de los primeros grandes edificios que hubo. Luego está esta fuente, que es cuando se inauguró el Paseo Bravo en Puebla, que es donde empieza el costumbrismo en México, que es muy común que existen azulejos y a la fecha es muy usual, que esta es la china poblana con el mariachi, digo, con el ranchero, con ella. Este es otro tipo de casa de neobarroco, que ya son habitación. Aquí hay otro ejemplo del costumbrismo de la época, que lo que está tratando es de reforzar la identidad nacional como mexicana, como que la mezcla entre lo indígena y lo español es lo que nos hace importantes, ¿no? También aquí hay otro edificio en el centro de México que es neobarroco, que utiliza el medio pañuelo y otras cosas. Aquí hay otro edificio neobarroco que ya son habitaciones, ya no son grandes palacios ni edificios. Y luego viene la inauguración del Museo de Bellas Artes, donde se importan azulejos que ya son de caolín prensado, que si no mal me acuerdo en Portugal se les dice de po de piedra, me parece, que es como el caolín prensado, y que tienen recubrimientos metálicos, ¿no? Que son este tipo de cosas que se ven así, de cerca, pero que en realidad lo que tiene es un reflejo metálico, aunque de cerca parece que solo es un degradado en amarillos. Y después viene el siguiente estilo, que es el que se llama neocolonial, que digamos, lo impulsa el gobierno y da facilidades a las familias ricas de México a no pagar impuestos y hacen casas de este tipo, que tengan, digamos, como este tipo de lo que se entiende como mexicano, ¿no? Que tienen este sillón que se llama el equipal, que es del campo de Jalisco, es decir, es una mezcla de todo, azulejos costumbristas, pero también azulejos con motivos, por ejemplo, de Cervantes, ¿no? Tenemos este tipo de fachadas, como ya no hay tanto dinero, no se puede utilizar en todos lados, entonces cogen pequeñas partes, como vimos también en el neobarroco anterior. Tenemos este tipo de locuras de baños totalmente garigoleados. Y luego le sigue el siguiente estilo, que es un estilo que ustedes quizá han visto de Hollywood, que se llama el estilo californiano, colonial californiano, que es un estilo que se inventa en California, en Estados Unidos, pero que está basado en la copia de las misiones españolas y en la gente que cuando la prohibición del alcohol en Estados Unidos se pasaba a México y para beber y veían los edificios y los hoteles, ¿no? Este es muy común y hay muchísimas casas en la Ciudad de México de este tipo, que también está acompañado por este tipo de representaciones, que son este tipo de azulejos muy brillantes, muy poco delineados, muy poco finos, pero que son muy comunes en México y muy queridos, que adornan espacios y que son muy costumbristas, ¿no? Y que hay de todo tipo, y que casi todos, no todos, pero casi todos están hechos en caolín prensado. Después tenemos otra interpretación de la talavera, que son este tipo de bancas que encontramos por todos lados, que lo que están tratando es de recuperar la idea de la talavera poblana, que se perdió en el 19, fue muy importante en el virreinato, se pierde y luego se recupera hacia principios con el neocolonismo.
Luego ya vienen estas casas que son de los 40 y los 50, que ya también son mucho más eclécticas todavía, pero que utilizan azulejo en todos lados, y empezamos a tener este tipo de azulejos que yo recuerdo que en Portugal hay mucho, como por Campo de Urique, etcétera, en Lisboa. Y luego llegamos al colmo nacional, que son estas casas que están en ciertas colonias que son así, que son totalmente como absurdas, preciosas, pero absurdas, que están llenas de mosaico, de azulejo, de neogótico, de neomedieval, de lo que sea, ¿no? Y luego ya tenemos lo que son los azulejos comunes de polvo de piedra, que se reutilizan tanto en comunidades, hacer este tipo de aplicaciones muy sencillas, ¿no? Pero esto lo que está tratando de hacer es invitar una cúpula virreinal, ¿no? O sea, probablemente la primera construcción de templo, no esta segunda, haya sido virreinal. Luego tenemos este otro tipo de apartamentos que ya son de los 70, este tipo de alegorías costumbristas en edificios en la zona, que está lleno, y este otro tipo de aplicaciones, que como pueden ver, esto ya es setentero, ya, este es un azulejo absolutamente comercial al cual le meten unas argamasas que no tienen ningún sentido, pero este es como más o menos la fisonomía urbana. Y luego ya tenemos el azulejo común, este que es muy común en México a partir de los 60 para fachadas. Ahora, la presencia del urbana del azulejo es muy fuerte. Por ejemplo, esto evidentemente no son azulejos reales, son esténciles que se pegan en las calles con la idea de la talavera, ¿no? La idea de la figura de la talavera. Y tenemos en estacionamientos, esto por ejemplo son las escaleras del McDonald's de Puebla, ¿no? Que juntan con el medio pañuelo. Luego tenemos las vírgenes de Guadalupe, que esas surgen a partir del neocolonialismo, porque se considera que la Virgen es como la máxima expresión de la mexicanidad, y en todo México hay también, no solo porque es venerada, sino porque la costumbre manda que si hay una virgen la gente no deja basura abajo, entonces la ciudad está llena de lugares que tienen a la Virgen para veneración. Después tenemos los balizamientos, que se utiliza también el medio pañuelo para cerrar calles, este es el pequeño tren, esta es la ciclovía de bicicletas, estas son ¿cómo se dice? Los autobuses. Y luego ya tenemos cosas que ya no son azulejo, que son simplemente impresiones o pinturas que están imitando la talavera, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de interpretaciones que son en las zonas donde nunca hubo azulejo ni de mayólica ni español, que deciden tener sus fuentes propias y sus reapropiaciones propias, y entonces lo que hacen es recuperar la cerámica popular indígena y hacen este tipo de cosas. Este es San Cristóbal de las Casas, ¿no? Con relieves y... Evidentemente también tenemos toda la señalética que hay en todas las, digamos, en todas las ciudades del mundo, y que en México es muy graciosa porque como van cambiando las numeraciones según los antojos de muchas cosas, siempre tienes, este es el 428, pero antes fue el 146. Este es el 302, pero antes fue el 128, ¿no? Y eso se manda a hacer las placas porque sigue habiendo, digamos, una demanda fuerte. Luego tenemos, además de eso, lo que son las colecciones particulares, que son muy grandes, que hay en México y muchas en Estados Unidos, que son los azulejos de cuando entra el neoclásico a México en la segunda mitad del 18, que se empiezan a tirar todos los azulejos que estaban en las casas y las fachadas por buscar fachadas lisas y limpias. No se parece al neoclásico portugués, es otro tipo de neoclásico, llegó tarde acá, digamos, no es tanto, llega tarde, y además se reinterpreta diferente, pero tenemos este tipo de piezas que están totalmente descontextualizadas y que están en museos mexicanos. Hay colecciones muy importantes, sobre todo la del Franz Mayer, que es esta, que tiene, no sé, cerca de 25,000 piezas, y luego la del Museo Bello, que es esta, ¿no? Y luego están las propuestas contemporáneas, que no son tan, digamos, elaboradas como las europeas, pero tenemos este tipo de cosas de los 50 en los edificios, esto que es un Toledo, del pintor Toledo. Tenemos este juego que hace Adriana Díaz de Cosío con el azulejo y el plato, en realidad. Este también es de Adriana Díaz de Cosío. Y luego tenemos la interpretación indígena, que es este tipo de azulejos que pintan ellos y que lo que hacen es, se ponen en las radiodifusoras indígenas con palabras en lenguas indígenas explicando los significados, digamos, en español, con castellano. Y luego también lo que hay es
siempre habrá una demanda en México de este tipo de azulejería que se considera de Talavera, y hay este tipo de líneas que se compran y que mucha gente tiene en sus casas, en sus, digamos, en los usos. Y que se ha vuelto más popular todavía porque en 2019 la Talavera mexicana, la Talavera de Puebla y Tlaxcala, así como la Talavera de la Reina y de Puente del Arzobispo en España, se volvieron Patrimonio Cultural de la Humanidad, y es una nominación conjunta entre España y México, y en 2019 se hizo, digamos, oficial. Ahora, sobre deterioro y conservación, bueno, el azulejo como objeto de colección tiene varias problemáticas, que no es que sean muy diferentes a las que tenemos en casi todos lados, que es una fabricación deficiente, que puede deberse a burbujas en la cocción, a pastas frágiles, al aborronado tatuado que yo les decía demasiado grueso, a cocciones irregulares, a la curvatura que les mostré, a desprendimientos mal efectuados, a falta de estudio de las piezas del 19 y el 20. También a eso se debe que haya pocos académicos que se dedican a estudiar el azulejo en México. Se considera como parte de la arquitectura y ya no hay como unas líneas especializadas. Hay montajes mal realizados, montajes pobres, embalajes deficientes, robo y producción de copias, eso es muy común. Si se meten a eBay hay miles de piezas mexicanas que se venden así. Descontextualización y sistemas de inventariación muy malos. Y tenemos este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de embalajes, que son cuando al coleccionista compraba y le daban ese lote de azulejos, y así lo compra y así siguen. Luego tenemos este tipo de relieves, las burbujas, problemas de cocción. Y luego tenemos otro problema que es muy común, que es piezas que estaban hechas para otra cosa, que se descontextualizan. Esta está en el Franz Mayer y esta está en la cocina de Santa Rosa, que vean cómo la ponen, le tapan la forma, la cambian totalmente. Luego, in situ, tenemos mal montaje, desde el inicio de reubicación, tenemos vandalismo y abandono, negligencia institucional. El mayor problema en México, en realidad, son las cúpulas de los edificios en los sismos, porque esta zona que les mostré en el mapa de México es de las zonas más sísmicas de México, y a cada rato hay sismos y tenemos problemas en los edificios. Hay crecimiento biológico, y hay mucho maltrato de las piezas a partir del 19, porque lo que importa en México, digamos, culturalmente hasta ahorita, y que no hemos logrado quitar esa idea, es la idea del barroco, de las piezas del barroco. Entonces cualquier otro tipo de pieza se considera menor, entonces no se cuida, se desecha, se tira, ¿no? Y también porque nosotros tenemos una ley que dice que el Instituto de Antropología, que es donde yo trabajo, solo se puede hacer cargo de las piezas hasta 1899, y a partir de 1900, es una ley muy rara que ya está caduca, le toca al Instituto Nacional de Bellas Artes, pero el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene mucha menos infraestructura que nosotros en el INA, y entonces no puede cuidar este tipo de cosas, además de que muchos están en casas particulares, como fueron los palacios antiguos, pero ahora son privadas, y entonces se tiran, se cambian, etc. También hay robo y problemas de los soportes. Tenemos vandalismos, sales, pérdidas, malas manufacturas. Y luego, como les decía, tenemos el problema de los sismos. Este es el Templo del Rosario en Cholula, que bueno, siempre se ve muy majestuoso porque está algo con Popocatépetl atrás, pero que en un sismo perdió los dos cúpulas, ¿no? Este es otro templo, que es Tepeyanco en Tlaxcala, que de plano se lastimó, bueno, de plano se lastimó tanto que se tuvo que bajar el cupulín de aquí arriba, que aquí lo vemos abajo, en lo que se están haciendo las restauraciones. Aquí ya se medio subió, pero se tuvo que volver a hacer de nuevo, se tuvo que bajar con una grúa. Luego tenemos los casos en México, por ejemplo, de Santa María de los Ángeles, que también se lastimó muchísimo en el sismo de 2017 y no se ha acabado todavía. Y luego les quería mostrar un caso rápido de intervención de unas colegas, que está en el camerín de la Virgen de Loreto en Tepozotlán, en México, que encontraron las cosas así y finalmente dejaron una apariencia así, aunque tuvieron que hacer esta especie de sobrepiso para poder caminar por los pavimentos de azulejo, que no es muy agraciado. Ahora, algunas soluciones para el caso mexicano
Primero sería generar una línea de investigación e intervención específica para ese tipo de recubrimientos y en general para todos los acabados arquitectónicos. Documentar y promover foros de intercambio a nivel nacional, un poco como el que ustedes tienen en Azulá, pero a nivel nacional primero, y de que sean académicos, de difusión y de divulgación. También evitar soluciones de intervención basadas en la reproducción e intercambio de piezas, y sí, en cambio, promover la intervención y recuperación in situ. Propugnar por una cultura que no solo reivindique la idea de la talavera poblana, sino que mire lo moderno, lo contemporáneo y rural, así como expresiones populares, y generar una cultura de trabajo horizontal entre restauradores de bienes muebles y bienes asociados a inmuebles y arquitectos restauradores, para que realmente pudiéramos trabajar en equipo y hacer, digamos, operaciones más virtuosas. Bueno, para agradecer, quiero agradecer al Museo Franz Mayer, al Museo José Luis Bello y González, al Museo de Arte Popular del Exconvento Santa Rosa y al Palacio de Bellas Artes, que me permitieron acceder a sus acervos, y a Elisa Buentello, Elisa Ávila, Desiree Buentello, Andrés Domínguez, Adán Juárez, José López Quintero, Daila Meissner, Frida Mateos, Teresa Rendón y Miriam Reyes, que me prestaron casos y accesos, y algunas de las fotografías que fueron tomadas por colegas como los que se muestran aquí. Y ya, creo que me fui tan rápido que acabé muy, muy rápido. Muito obrigada, Renata, por esta viagem tão interessante ao património azulejar do México. Eu começava por perguntar, naturalmente, se alguém tem alguma pergunta que queira fazer desde já à Renata. A Eva, Estou um pouco com falta de ar. Isto foi mesmo muito galopante, imagens lindíssimas, muito, muito giros, mas como era tão rápido e em espanhol que não domino muito, tenho algumas dúvidas, provavelmente já falou sobre isto, só que não apanhei. A partir de quando existe uma produção própria do México? Até quando havia importações? Provavelmente sempre havia, mas a partir de quando existiam produções próprias no México e onde? E depois ia pedir que, se calhar, pode mostrar mais uma vez os contemporâneos, porque isto foi tão rápido que não consegui ver muito bem. Mas lindíssimas, muito, mesmo muito, muito giros, sim. Muchas gracias. Bueno, perdón, yo no expliqué eso bien, no fue usted, fue porque me fui muy rápido, porque como pensé que eran muchas imágenes no me iba a dar tiempo, pero bueno, sí me dio tiempo. Sí. Las primeras ordenanzas de gremios para la cerámica en la Nueva España, o sea, en el virreinato, son de principios del siglo XVII. Ahí es cuando empieza a tratarse de regular el trabajo, digamos, a partir de grupos gremiales. Ahora, las primeras ordenanzas de gremios son muy simples y se respetan poco. Es decir, son una serie de ordenanzas que si quiere le puedo hacer llegar, donde explican cómo tiene que ser digamos, la cerámica. Y hay una modificación en el 18 donde dice que hay 3 tipos de loza. El azulejo entra dentro de la loza. La primera dice que está la loza común, que no se tiene que normar necesariamente. Después viene la loza regular, que es como la que se utiliza diariamente en las casas de las clases altas, y después viene la loza blanca o fina y la loza refina. La loza refina y la fina dice que tienen que estar contrahechas al modo de la talavera, que es la talavera de Puebla, digo de España, de Talavera de la Reina. Pero en realidad nadie sabe muy bien a qué se refieren con eso. Entonces, lo que se dice es que se va generando esta talavera poblana, como se le conoce, a partir de 3 posibilidades. Una, que fuesen frailes dominicos, que fueron los que llegaron a esta zona que les mostré, a la de Puebla y la Ciudad de México,
que hubiesen llamado a frailes de la zona de Talavera de la Reina en España y hubiesen hecho este tipo de cerámica. Otra es que españoles de Talavera de la Reina, ceramistas, loceros, hubiesen emigrado a la Nueva España y lo hubiesen hecho. Y lo más probable, la hipótesis más común, es que hayan llegado piezas españolas de Talavera de la Reina, así como las piezas que yo le decía que llegaron desde el lado de China, desde el galeón de Manila por el lado del Pacífico, y se fue generando esta cosa que a falta de nombre, por el tipo de tonos y motivos, le llamaran Talavera. No sé si con eso le contesté un poco. Pero básicamente la Talavera, digamos, el azulejo como tal, como lo conocemos, aborronado, cóncavo, etcétera, es de principios del siglo XVIII. ¿No? Y de los contemporáneos, déjenme le muestro hay muchos más, pero como que quise como hablar un poco del problema de la identificación del azulejo con la Talavera y no puse más ejemplos, pero también le puedo mandar más ejemplos. Déjenme compartir la pantalla y le enseño los contenidos. Bueno, esta, por ejemplo, es una participación entre un ceramista inglés y los talleres Uriarte. Otra cosa que yo no dije es que cuando se hizo esta declaración de Patrimonio Mundial de de la cerámica de Talavera española, de Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina y de la Talavera poblana y tlaxcalteca, hay solo unos talleres que quedaron como certificados. Uriarte es uno de ellos, que es el más famoso, pero hay 7 más. Y luego hay muchos talleres pequeños en Puebla, y luego hay en una zona de México que se llama Guanajuato, que está un poco más al norte, hay muchísima imitación, que es la que es barata y la que uno puede comprar, ¿no? O sea, digamos, casi todos tenemos azulejos en nuestras casas que son de Guanajuato, no poblanos, talaveranos completamente, ¿no? Entonces, estas son las propuestas. Esta es una propuesta de un ceramista que me parece que era o dominicano o cubano, que se asentó en México, y que en los 40 hizo muchos vestíbulos de edificios. O sea, los vestíbulos cuando se entraba a los edificios tenían este tipo de placas que son como entre juguetonas, mal cosidas, como grés, etcétera, y que se conservan y están catalogadas. Después tenemos al pintor Francisco Toledo, que ese sí es conocido internacionalmente, que también es muy juguetón y que hizo muchas, digamos, siempre ha hecho experimentos sobre diversos materiales, y hizo la burla del petatillo, ese que le mostré del petate donde dormía la gente en la época prehispánica que está en los edificios. Hizo la burla del petatillo, pero con este tipo de representaciones de simios. A él le gusta mucho, y hay de otros animales fantásticos, ¿no? Y luego se utiliza este tipo de pavimento prensado que se coloca al lado, ¿no? Luego está esto, que es de Adriana Díaz de Cosío, que lo que hace es, digamos, entre un homenaje y jugar también con la idea del azulejo, y lo que hace es tener unos platitos que son cóncavos, pero al revés, ¿no? Es decir, el plato mexicano, el azulejo mexicano es así, y ya lo hace así, y los coloca en paredes, ¿no? Y hace este tipo de juegos ya con cerámica que ya no tiene plomo, etcétera, ¿no? Que se utiliza de otra manera. Y luego hace esta que se llama cicatriz mural, que esta es muy conocida. Es, digamos, también piezas en el mismo toque, pero que está jugando con la irregularidad, digamos, con todas estas características que tiene México, que no las hace tan académicas como las europeas, pero que, digamos, se recuperan. Y luego estas que a mí me encantan, son, digamos, son azulejos de caolín prensado, que en las comunidades indígenas se hacen ejercicios entre los habitantes, entre artistas plásticos, entre niños, donde se hacen calcas y dibujos entre a mano alzada y transferencias o estampillas, y luego se hace este tipo digamos, de transferencia a la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiak es pie en Xizá, que es un tipo de variante zapoteca. Yo estos los conozco, yo trabajo en esa zona, y esta es una estación de radio indígena, y lo que está tratando de hacer es recuperar la idea de la palabra propia, y entonces se juega con el azulejo español, con la idea de las puñetas, porque en estas zonas indígenas no hay azulejos, ¿no? Los recubrimientos son generalmente de adobe o de piedra, o a veces están encalados,
Y lo que hacen es hacer todo esto y jugar como con esta idea de la conquista y la recuperación de la lengua, ¿no? Y hacen este tipo de cosas y transmiten pues en su idioma. Le contesté, Eva, cualquier cosa me dice, no sé si me volví a ir muy rápido. He leído que la cerámica es muy fina y se rompe muy fácilmente. No, no necesariamente, no es tan fina. Lo que tiene, que eso olvidé decir, es que lo que sí tiene son los biseles y los cantos mucho más pronunciados que los europeos. Y eso se supone que sería muy bueno para cuando se hacen desprendimientos, pero no es muy bueno, se quiebran muy fácil. A mí no me parece que sea extremadamente, o sea, yo he trabajado azulejos portugueses, porque tuve la oportunidad en el Museo del Azulejo de trabajar algunos, y de los mexicanos, y no me pareció que fueran muy distintos, digamos, en grosores y así. Otra cosa que no dije es que en la zona de Puebla y Tlaxcala había bancos de arcilla, que son de dos tipos. Había una arcilla negra y una arcilla como color durazno, durazno melocotón, ¿no? Bueno, como estos dos colores, y se juntaban y se hacía una arcilla que lo que sí es que suena muy campanuda, no sé cómo explicarlo en portugués, pero suena como muy brillante, no suena tan fuerte como la portuguesa, y para los primeros artesanos españoles les parecía que se parecía un poco a la arcilla que ellos utilizaban, ¿no? Eso es lo que se dice en las cosas gremiales. Apareceu uma outra pergunta aqui no chat. Muito obrigada pela apresentação. Gostaria de perguntar se nas primeiras produções mexicanas os azulejos repetem os modelos decorativos de Talavera de la Reina o se integram iconografias locais mexicanas. Sí, es un poco lo que mencionaba al principio, es decir, a México llegaron evidentemente la copia de Talavera de la Reina con cosas que ya tienen es decir, como llega a España más o menos haciéndolo muy liso y llano, primero tenemos la influencia mora, igual que Portugal, y después empieza a haber un auge de lo que se llama la cerámica de Manises, que está en la zona valenciana, y luego empieza a llegar como digamos, la iconografía tanto digamos, del Asia lejana, como se hacen las reinterpretaciones más al norte, y pasa el trabajo a Sevilla, ¿no? Y en Sevilla se empieza a generar un estilo muy nuevo que luego es retomado en Castilla-La Mancha, es decir, son como influencias que van así. Y para cuando llega a México, lo que hay es, sí hay iconografía de Talavera de la Reina, pero también hay una apropiación de los esquemas chinos como tales, porque llegan los vibores y las cosas chinas directamente porque se llevaban a España por América. Es decir, para España era más barato y más fácil mandarlas por el Pacífico, que llegaran a Manila, luego a México, ahorita les enseño el mapa, y luego a España, entonces aquí algunas cosas se quedaban, ¿no? Entonces se copiaron, y luego claro que hay una iconografía mexicana, que son estos pajaritos muy extendidos, y eso que decía yo del aborronado, del llenar, del horror al vacío, que eso es muy de la tradición mexicana, que es llenar todo con colores, con puntitos, ¿no? Como vieron. Ahora le muestro si quiere, Patricia. Espérenme un segundo. Es decir, aquí tenemos como toda la gama de influencias que, como les digo, como ustedes son especialistas, me pareció que era un poco como aburrirlos toda ¿no? Pero aquí tenemos, esta es la influencia de Pisano, supongo que han tenido expositores españoles que hablan de Niculoso Pisano, que fue un italiano que se radicó en Sevilla, que empezó a hacer este tipo de cerámica más renacentista, que utiliza la cerámica alimentada mucho en Portugal, porque de Manises, y luego además tenemos, esto es Delft y esto es chino. O sea, todo se parece un poco, ¿no? Para la mirada de un mexicano que le llegan estas cosas, no tiene una gran educación suntuaria, y lo que hace es copiar lo que le llega por estampas, igual que en Portugal y en España, que copiaban estampas, ¿no? Libros y cosas así, y empiezan a reinterpretarlo. Y la reinterpretación es estos dos de abajo, ¿no? Que se parecen, pero si los ven son mucho más abigarrados, están mucho más llenos de color, es lo que le dicen el horror al vacío, ¿no?
y recupera pues plantas mexicanas, el aborronado que les decía, ese tipo de olitas. Esta olita que tienen los jarrones, por ejemplo, es muy mexicana. Y luego tenemos lo que les decía, que son estas piezas. Que son este tipo de cosas que ya están tratando de imitar la cerámica china, pero ya en realidad es el gusto mexicano. Bueno, no mexicano, novohispano, ¿no? Que es este horror al vacío, este tipo de animales, como hacen los chinos, pero muy domésticos, ¿no? ¿Cómo se llama este pajarito que en China es la grulla, pero acá es el quetzal, ¿no? Que tiene esta cola grande llena de colores, etcétera. No sé si con eso respondí. Entretanto, não aparece mais nenhuma questão no chat. Eu se calhar ia só perguntar duas coisas. A primeira, fiquei com uma dúvida, pode já ter explicado e eu não percebi exatamente. Por que razão é que os azulejos não são retos? Serem Tiene que ver con la como... cocción de los hornos, tiene que ver con cómo se ponen en el horno. Era lo que explicaba. Okay. En Europa Sí. eran mucho más serios, por decirlo de alguna manera, y respetaban mejor las instrucciones. Por ejemplo, los talleres novohispanos producían niño también, o sea, era toxiquísimo, estaba lleno de plomo por todos lados, era un desastre. En Europa se trató de cuidar mejor. Entonces, la forma en que se colocaban en los hornos hace que sean cóncavos, ¿no? Porque no están colocados en superficies lisas como decían las ordenanzas que había que hacerlo, lo ordenaban como ordenan la cerámica, es decir, así, ¿no? ¿Sí me explico? Sim, ok, eu já percebi. Perdão. Não tinha-me passado, não tinha percebido exatamente essa questão ao início. Entretanto, se mais ninguém tiver nenhuma questão, eu também tinha aqui só uma outra. A determinada altura referiu a falta ou a ausência de inventários destes revestimentos, não é? Isso significa que há poucos registros, não há registros? Como é que é feito esse registro de inventário no México? Sobretudo, estava a pensar mais especificamente no património que, enfim, que está mais em perigo e que também referiu em relação aos sismos. Como é que é feito o inventário desse patrimonio? Sí, tenemos, o sea, en México hay un catálogo nacional hasta que está dividido en dos instituciones, como decía. Uno es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el, digamos, donde yo trabajo y donde trabaja Fernanda, que está aquí que se incluyó en el, que es el que por una ley muy extraña tenemos que atender el patrimonio desde los dinosaurios, o sea, desde paleontológico, hasta el patrimonio de 1899. A partir de 1900, como si la vida fuese así, se lo dan al Instituto Nacional de Bellas Artes porque ya se considera que es arte, no patrimonio. Ese es como no patrimonio cultural histórico. Entonces, tenemos dos problemas, es decir, tanto el INA como el INBA, que es el de Bellas Artes, tenemos catálogos, pero generalmente el catálogo se refiere al inmueble y entonces se documenta con algunas fotografías y si está muy bien hecho el catálogo en esa zona, porque también depende de los esfuerzos regionales, ¿no? Se hace un pequeño registro de los azulejos. Pero, por ejemplo, no hay ningún tipo de inventariación específica para el azulejo. Cuando yo regresé de Portugal, que traté de generar una línea y les decía, no, a ver, para empezar, tenemos que empezar a ver si cada azulejo es suelto, si forma una figura, si necesita de otros, si es figurativo, que son cosas que son elementales y obvias, pero que en México no existen. No sé si me explico, y no se hacen, ¿no? Entonces nada más está así, está fotografiado y está protegido, pero en realidad no está analizado a fondo. Y luego la otra cosa es que como se tiraron muchos bienes en el siglo XIX, cuando cambió el gusto al neoclásico, lo que tenemos son estas colecciones que hay, o sea, las dos grandes colecciones que existen están en México, pero la tercera más grande está en Chicago y la cuarta más grande está en Boston, y son piezas de los mismos conventos, de las mismas figuras, y nadie ha hecho una investigación que los junte, ¿no? Un poco lo que les enseñé de la pieza que
se recuperó en 1927 para Santa Rosa, pero que alguien le vendió al coleccionista Franz Mayer y que él tiene los mismos azulejos que deben haber sido de un convento, ¿no? Los tiene él en otra cosa, entonces están totalmente descontextualizados. Y la otra cosa es que no hay ni siquiera una inventariación entendiendo los planos cartesianos, porque como no estaban numerados, los mexicanos no son como los portugueses que dicen A4, A6 por atrás, la gente tampoco, y como no son de figurativos necesariamente, hay muy pocos figurativos, hay estos alicatados que están acá, pero no hay, entonces pues están ahí perdidos. Entonces tú llegas y ves las colecciones y hay 25,000 piezas, y lo que tiene es un número de inventario genérico, que dice loza, pero no hay mucho más. Y es tristísimo, a mí me gustaría que se hiciese más, pero también México tiene tanto patrimonio que las artes decorativas y aplicadas a la arquitectura no les hacen mucho caso, era un poco lo que yo decía al final, ¿no? Resta-me agradecer muito esta comunicação, Renata. Esperamos poder encontrá-la em setembro, Claro ao que sí. vivo. Era un placer y les agradezco mucho que lo hayan escuchado y perdón que me fui tan rápido al principio. Renata, obrigada mais uma vez. Obrigada a todos por terem vindo e até breve. Muchas gracias. Hasta luego.